Niña sin hogar ofrece a su hermanito a un multimillonario. Su respuesta ante la desesperación de ella deja a todos impactados. Antes de empezar, comenta a continuación la ciudad desde la que estás viendo el video. Disfruta la historia. Martín Herrera se acomodó la corbata mientras cruzaba el salón principal del lujoso hotel. Acababa de cerrar un trato de 280 millones de euros que lo colocaba como uno de los inversores más influyentes en el sector inmobiliario de Italia. Con 42 años, Martín era conocido por su disciplina, su frialdad para negociar y su habilidad para convertir cualquier propiedad en oro. Una presentación excelente, Herrera, le dijo uno de los socios, alzando la copa en su dirección. Nadie creía que conseguiríamos esa propiedad en el centro de Roma. Martín asintió con una mueca que apenas parecía una sonrisa. Para él, las reuniones sociales eran simplemente otra extensión de los negocios y había aprendido a manejarlas como todo lo demás, con eficiencia. Si me disculpan, tengo otros asuntos, dijo, mirando el reloj de platino en su muñeca. Mentía. Lo único que le esperaba era su casa vacía, unos contratos por revisar y una cama que no recordaba cuándo fue la última vez que le brindó descanso real. El aire helado lo recibió al salir del hotel. Una fina capa de nieve cubría las calles de Florencia, transformando la ciudad en una postal blanca. A Martín le gustaba esa sensación, el frío que lo despejaba todo, incluso los pensamientos. Dio un par de pasos alejándose de la entrada cuando algo se movió cerca de los arbustos decorativos. Al principio pensó que era un gato o algún animal callejero buscando calor, pero lo que emergió fue otra cosa. Una niña. Pequeña, con un abrigo rojo demasiado grande para su cuerpo delgado. Caminaba con cuidado, como si cada paso le costara. Pero lo que realmente capturó la atención de Martín fue lo que cargaba, un bebé envuelto en una manta fina, pegado con fuerza a su pecho. Martín miró alrededor buscando a algún adulto, a alguien que explicara lo que estaba viendo. Nada. Solo estaban ella, el bebé, y la nieve cayendo sin parar. La niña se le acercó con esos ojos azules enormes, tan intensos que parecían no pertenecerle a una niña tan pequeña. Había desesperación en su mirada. Determinación también. ¿No quiere un bebé, señor?, repitió. Llévese a mi hermanito. Tiene hambre y hace frío. Martín se quedó congelado. En su vida había enfrentado situaciones complicadas, negocios millonarios, decisiones difíciles. Pero esto estaba completamente fuera de todo lo que conocía. Tardó un poco en poder hablar. ¿Dónde están tus padres? La niña dio un paso más, reajustando al bebé en sus brazos con cuidado. Mi mamá fue a buscar comida, respondió, bajando un poco la voz. Pero ya tardó mucho. El bebé empezó a llorar, un llanto bajito, casi sin fuerzas. La niña intentó calmarlo moviéndose de lado a lado. ¿Hace cuánto que se fue?, preguntó Martín, agachándose a su altura. Ella señaló al cielo oscuro con la mano. Cuando todavía era de día. Martín frunció el ceño. Ya pasaba la medianoche. Ninguna madre dejaría a dos niños solos en la calle durante tantas horas, y menos en pleno invierno. ¿Cómo te llamas? Sofía, respondió. Y él es Nico. Martín asintió despacio. No puedo llevarme a tu hermano. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Pero tiene hambre y mucho frío. Algo se removió en el pecho de Martín. Una sensación rara, como si alguien le apretara el corazón. No recordaba la última vez que había sentido algo así. Justo entonces, su chofer, Jacobo, apareció con el coche, pero al ver la escena, se detuvo confundido. ¿Señor Herrera? Martín ni siquiera lo miró. Sofía, ¿quieres venir conmigo? Te llevaré a un sitio caliente, te daré comida y cuidaré de tu hermano. Ella frunció los labios, pensativa. ¿Y si mamá regresa? ¿Cómo sabrá dónde estamos? Podemos dejar un mensaje, dijo Martín. Le diremos dónde estás. La niña dudó unos segundos, pero cuando Nico volvió a llorar, pareció tomar una decisión. Vale. Pero él necesita un biberón. Martín se puso de pie y le hizo una señal a Jacobo.
Ayúdala a subir. Pon la calefacción al máximo. Sí, señor, dijo el chofer, aún algo desconcertado. Martín extendió los brazos. ¿Puedo cargar a tu hermanito mientras subes? Sofía dudó, lo abrazó con más fuerza, y luego, lentamente, se lo entregó. Martín sintió lo liviano que era el bebé bajo esa manta delgada. El frío del cuerpo de Nico le caló los huesos. Con cuidado, apartó un poco la manta para ver su rostro, pálido, labios azulados, los ojos apenas abiertos. Te vamos a cuidar, Nico, susurró, subiéndose al coche. Durante el trayecto, Martín hizo 2 llamadas. Una al médico que tenía de confianza, pidiéndole que lo esperara en su casa, otra, a su ama de llaves. Prepara la habitación de huéspedes junto a la mía. Y consigue fórmula para bebés, pañales, ropa limpia. Lo que puedas conseguir. Entendido, respondió ella. Sofía observaba por la ventanilla, en silencio. Tenía la vista fija en el paisaje nevado. ¿Está lejos tu casa?, preguntó al fin. No mucho. Ya casi llegamos. ¿Nico estará bien? La pregunta le dolió a Martín. Esa niña estaba cargando con una responsabilidad que no le tocaba. Sí. Un doctor lo verá apenas lleguemos. Va a estar bien. Los médicos cuestan mucho. Había madurez en esa preocupación. Demasiada para su edad. No te preocupes por eso. Yo me encargo. Cuando llegaron a la mansión, Sofía se quedó mirando boquiabierta la entrada iluminada. ¿Vives en un castillo? Martín casi sonrió. No. Solo es una casa grande. Más grande que todo el edificio donde vivíamos. La señora Rosa, su ama de llaves, los esperaba en la puerta. Al ver a Martín con un bebé y una niña, su rostro cambió de inmediato. Señor Herrera, Rosa, ellos son Sofía y Nico. Esta noche se quedarán con nosotros. Ya preparé todo como pidió. También hay chocolate caliente y algunos bocadillos. Sofía pareció interesada en eso, aunque se mantuvo cerca de Martín. El doctor dijo que llegaría en 15 minutos. Llévalos al salón. Hace más calor allí. Martín solía evitar esa habitación. Prefería su despacho. Pero esa noche, el calor del fuego la hacía perfecta. Sofía miraba todo con los ojos muy abiertos, los cuadros, el piano, los muebles. Se sentó en el sofá sin decir palabra. Rosa trajo el chocolate y los bocadillos. Sofía esperó la aprobación de Martín antes de tomar algo. Cuando lo hizo, devoró el sándwich con una mezcla de hambre y alivio. Minutos después, llegó el doctor. Un hombre serio pero amable, que atendía a Martín desde hacía años. Traía un maletín médico y una bolsa con cosas para bebés. ¿Estos son los pacientes? Sí, dijo Martín. Él es Nico, y ella Sofía. El médico revisó primero al bebé, haciendo algunas preguntas básicas. Luego miró a Martín. Tiene deshidratación y algo de hipotermia. Pero no es grave. Con alimentación y calor, se recuperará. Martín soltó el aire sin darse cuenta. El doctor preparó un biberón. Para sorpresa de todos, Martín se ofreció a alimentarlo. El doctor lo guió. Sujétalo así. La cabeza un poco más alta. Martín siguió las instrucciones, y el bebé aceptó el biberón con ansias. Lo observó mientras bebía, como si esos ojos minúsculos lo escanearan. Sofía, mientras tanto, comía otro sándwich, atenta a cada movimiento. Cuando llegó el turno de revisar a Sofía, ella cooperó en silencio. Tenía bajo peso, pero nada preocupante. El doctor dejó indicaciones, la fórmula suficiente para días y prometió volver. Rosa había preparado la habitación de huéspedes. Una cuna improvisada para Nico, una cama para Sofía, ropa limpia sobre una silla. Creo que es hora de descansar, dijo Martín, con Nico dormido en brazos. ¿Y si mamá viene esta noche?, preguntó Sofía con miedo. Martín tragó saliva. Mañana buscaremos a tu mamá. Te lo prometo.
pero ahora necesitas dormir. Sofía miró la habitación como si fuera demasiado bonita para ella. ¿Puedo dormir con Nico? Claro, respondió Martín, colocando al bebé en la cuna. Aquí estará seguro. Y yo estaré en la habitación de al lado. Le mostró el baño, cómo llamarlo si necesitaba algo. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, dijo ella, ya en la cama, aunque seguía despierta. Martín estaba por salir cuando la niña lo llamó. Señor, ¿cómo se llama usted? Se dio cuenta de que nunca se había presentado. Martín. Martín Herrera. Sofía asintió, como memorizando el nombre. Gracias por no dejarnos solos, señor Martín. Él se quedó en silencio unos segundos. De nada, Sofía. Descansa. Martín no pudo dormir esa noche. Se recostó, pero los pensamientos no lo dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Sofía cargando a su hermanito en la nieve. ¿Qué clase de madre deja a sus hijos solos por tantas horas, sin avisar, sin protección? Lo lógico sería llamar a las autoridades al día siguiente. Que ellos se encargaran. Pero cada vez que pensaba en eso, algo se revolvía dentro de él. No soportaba la idea de que separaran a Sofía y Nico. Que los metieran en un sistema frío, como el que él conocía tan bien. Martín sabía lo que era crecer sintiéndose solo. Había tenido de todo, una buena casa, educación, lujos. Pero también había crecido con la ausencia emocional de su padre, un hombre que se encerró en su trabajo y que apenas levantaba la vista de los papeles para mirar a su hijo. Y su madre se fue cuando él tenía 8 años. Desde entonces, la casa se volvió aún más silenciosa. Recordó una conversación con su psicóloga de años atrás. El abandono no siempre se ve. A veces tiene forma de indiferencia, le dijo. Esa noche, con esos recuerdos, Martín tomó una decisión: no dejaría a esos niños solos. No por ahora. Se levantó temprano y llamó a alguien que sabía podía ayudar, Sergio Muñoz, investigador privado, de los mejores del país. Discreto, eficiente y rápido. ¿Qué tienes para mí?, preguntó Sergio cuando se reunieron esa misma mañana en la oficina de Martín. Una mujer desaparecida. Se llama Daniela. Es madre de 2 niños. Sofía, de 5 años, y Nicolás, de 4 meses. ¿Alguna foto? No. Pero tengo una descripción. Cabello oscuro, ojos azules, delgada. Tendrá poco más de 20. Sergio tomó nota sin hacer preguntas innecesarias. ¿Dónde vivían? Sofía dijo que en un edificio rojo, cerca de un parque. Cerca había una heladería con un cartel gigante en forma de cono. No sabe la dirección exacta. Vale. Empezaré por ahí. Buscaré en hospitales, refugios, comisarías. Si está viva, la encontraré. Una cosa más, añadió Martín antes de que el detective se fuera. La niña mencionó que a veces no tenían que comer. Estaban en una situación complicada. Sergio lo miró directamente a los ojos. ¿Cuál es tu relación con ellos? Martín dudó un segundo. No tengo ninguna. Los encontré fuera del hotel. No podía dejarlos ahí. El investigador asintió. Te mantendré informado. Cuando se quedó solo, Martín se recostó en el respaldo de la silla. Apenas habían pasado 24 horas y su vida ya era otra. El sonido de una risa lo sacó de sus pensamientos. Caminó hacia el pasillo y se asomó sin hacer ruido. Sofía corría por el pasillo, descalza, y Rosa iba tras ella con unos calcetines diminutos en la mano. Señorita Sofía, se va a resfriar, decía la mujer, con una mezcla de firmeza y ternura. Póngase los calcetines. No me gustan, me hacen cosquillas en los dedos, protestó la niña, escondiéndose detrás de un sillón. Martín se quedó observándola. Era la primera vez que la veía actuar como una niña. Durante el día anterior había estado seria, atenta, pendiente de su hermano. Ahora se reía, jugaba, huía por el pasillo.
Ese pequeño cambio le dio a Martín una sensación extraña. Como si algo dentro de él se aflojara. Sofía, llamó con una sonrisa, ¿hacemos un trato? Si te los pones ahora, puedes quitártelos más tarde cuando estés en la alfombra. ¿Qué te parece? La niña lo miró, pensativa. ¿También en el postre? También en el postre. Aceptó Martín. La risa de Rosa se escapó mientras finalmente lograba ponerle los calcetines. Durante el almuerzo, Sofía no paraba de hablar. Contó que había dibujado una familia de elefantes que vivía en una casa gigante como la de Martín. Y el bebé elefante duerme en una cunita como la de Nico, decía con orgullo. Martín, que jamás pensó que disfrutaría una conversación sobre animales de colores, se encontró completamente enganchado. ¿Y dónde duermen los elefantes grandes? En camas enormes. Pero siempre revisan al bebé antes de dormir, dijo ella con seriedad. ¿Cómo tú haces con Nico? Esa frase lo sorprendió. Era cierto. En la noche se había levantado 2 veces solo para ver si el bebé respiraba bien. No podía explicarlo, pero sentía esa necesidad de protegerlo. De estar ahí. Después de comer, Sofía se fue a dormir la siesta y Nicolás descansaba en su cuna. Martín volvió a su oficina. Tenía una pila de contratos que revisar, pero le costaba concentrarse. Las llamadas de su empresa empezaron a llegar. Problemas menores en una nueva obra, retrasos, decisiones. Contestó todo con la eficiencia de siempre. Pero su mente seguía en la habitación de arriba. ¿Qué era esto que estaba sintiendo? ¿Cómo era posible que en solo un día esos niños le hubieran cambiado las prioridades? Por la noche, mientras alimentaba a Nicolás con un nuevo biberón, el bebé lo miraba fijamente. Sus pequeños dedos se agarraban del dedo de Martín con fuerza, como si no quisiera soltarlo. Martín sintió que se le encogía el pecho. «¿Le gustas?», dijo Sofía desde la puerta, con su elefante de peluche en brazos. «¿Tú crees?». «Sí. Mamá decía que los bebés solo sonríen a las personas especiales». Martín no dijo nada, pero esas palabras se quedaron dando vueltas en su cabeza. Sentirse especial para un niño, nunca lo había pensado así. Más tarde, con los niños dormidos, salió al balcón con un whisky en la mano. Miró las estrellas, pensativo. El móvil vibró. Era Sergio. Encontré un lugar que coincide con la descripción de la niña. Edificio rojo, cerca de una heladería. Los vecinos confirmaron que ahí vivía una mujer joven con 2 niños pequeños. La vieron hace unos días. Voy a seguir revisando en refugios. Perfecto, dijo Martín. Avísame apenas sepas algo más. Cuando colgó, se sintió dividido. Por un lado, deseaba encontrar a la madre de los niños. Era lo correcto. Por el otro, la idea de devolverlos le pesaba en el alma. No solo le importaba su bienestar, se había encariñado. Lo que al principio fue una reacción instintiva se había convertido en un vínculo. En tan solo un par de días, Sofía y Nicolás se habían metido en su vida y en su corazón. Volvió a mirar hacia las estrellas. Por primera vez en muchos años, sentía algo más que soledad. Pasaron 2 semanas desde aquella noche nevada. La vida en la casa de Martín cambió de forma radical. Donde antes reinaba el silencio, ahora había risas, llantos de bebé, pasos corriendo por los pasillos, dibujos pegados en la nevera y juguetes en cada rincón. Y, extrañamente, todo eso lo hacía sentir más en casa de lo que jamás se había sentido. Una mañana, mientras ayudaba a Sofía a armar un rompecabezas, su móvil sonó. Era Sergio. La encontré, dijo con tono serio. La madre de los niños. Está en el refugio San Benedetto, en el lado este de la ciudad. Martín sintió que el corazón le daba un brinco. ¿Está bien? No del todo. Ingresó hace unos días con neumonía y signos de desnutrición. Médicos voluntarios la están tratando, pero se niega a ir a un hospital. Envíame la dirección. Voy para allá. Antes de salir, se agachó frente a Sofía. Necesito salir un rato, ¿vale?
Rosa se quedará contigo y con Nico. Todo estará bien. Sofía lo miró con una mezcla de incertidumbre y esperanza. ¿Vas a volver? Claro que sí. Y quizá te traiga una sorpresa. ¿Un cachorro? Martín sonrió. No exactamente. Pero algo bueno, lo prometo. 30 minutos después, estacionaba frente a un edificio gris y descuidado. El refugio, aunque llevaba un nombre esperanzador, tenía una fachada que parecía abandonada. Las ventanas estaban remendadas con plástico, la pintura descascarada y una puerta de metal con barrotes protegía la entrada. Sergio lo esperaba en la puerta. Te agradezco que vinieras tan rápido, dijo. Debo advertirte que no está bien. Está débil y muy asustada. Pero cuando le dije que sus hijos estaban a salvo, rompió en llanto. Martín asintió. ¿Sabe quién soy? Solo le dije que alguien cuidó a sus hijos y los mantuvo seguros. No revelé detalles. Una mujer de mediana edad, con bata blanca y expresión cansada, los recibió en la entrada. Soy la directora del refugio. Ustedes deben ser los que buscan a Daniela. Así es, respondió Martín. Está en la habitación 7. La mantuvimos apartada del resto por la neumonía. Está con medicación, pero muy débil. Martín caminó por el pasillo junto a Sergio. Había un silencio tenso. Cuando llegaron a la puerta, la mujer abrió con cuidado. Allí, en una cama simple, sentada en el borde, estaba Daniela. Se veía más joven de lo que Martín había imaginado. Su cabello oscuro, suelto y enredado, sus mejillas hundidas y sus ojos apagados. Pero esos ojos, azules como los de Sofía, eran inconfundibles. Cuando lo vio, se tensó. ¿Quién es usted? Martín dio un paso dentro, con calma. Soy Martín Herrera. Soy quien encontró a tus hijos. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. ¿Están bien? ¿Sofía y Nicolás? Están a salvo. Calientes, alimentados. Sofía me ha preguntado por ti todos los días. Ella se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Pensé que nadie los encontraría. Que los había perdido para siempre. Martín sintió que se le apretaba la garganta. ¿Por qué los dejaste solos? Daniela bajó las manos. Sus ojos estaban llenos de tristeza, pero no de evasión. Porque pensé que estarían mejor sin mí. No podía cuidarlos. No comíamos. No tenía trabajo. Y cuando nació Nico, algo en mí se apagó. A veces lo miraba y no sentía nada. Solo cansancio. Solo vacío. Me asusté. Pensé que era una mala madre. Martín respiró hondo. ¿Buscaste ayuda? ¿Dónde? No tengo familia. No tengo dinero. Nadie me ofrecía trabajo con 2 hijos pequeños. Y además, no sabía qué me pasaba. Creí que estaba rota por dentro. El silencio se apoderó de la habitación por unos segundos. Sergio se levantó. Los dejo hablar. Estaré afuera. Martín se sentó en la silla junto a la cama. Tus hijos están bien. Pero te necesitan. Sobre todo Sofía. Habla de ti todo el tiempo. Daniela sollozó de nuevo. ¿Me odia? No. Pero está confundida. Espera que regreses. Tiene miedo de que no lo hagas. No quiero perderlos. Entonces vente conmigo. Te llevaré a mi casa. Allí puedes descansar, recibir tratamiento y, cuando estés lista, volverás a ver a tus hijos. Ella lo miró, desconfiada. ¿Por qué haría eso por mí? Porque ellos te necesitan. Y porque, aunque tú no lo veas ahora, tú también mereces una segunda oportunidad. Un par de horas después, tras firmar unos papeles en el refugio, Martín ayudaba a Daniela a subir al coche. Estaba tan débil que apenas podía caminar sola. Durante el trayecto, ella permaneció en silencio, mirando por la ventana. Sofía ha aprendido las letras, comentó Martín, rompiendo el hielo.
Le compré unos libros y le encanta leerme cuentos inventados por ella. Daniela sonrió apenas. Siempre ha sido muy lista. Le enseñaba en casa, cuando podía. Nicolás está ganando peso. Come bien y duerme mucho. Sonríe cuando Sofía le canta. Las lágrimas brotaron de nuevo, silenciosas. Martín no dijo nada más. Le dio su espacio. Al llegar a la casa, la llevó a una habitación en la planta baja. Le pidió a Rosa que preparara ropa limpia, algo caliente para cenar y llamó a su médico, el doctor Zúñiga, para que la revisara. No debes ver a los niños hoy, le dijo. Estás muy débil. Necesitas descansar. Ella asintió con dificultad. El doctor llegó y la examinó con detalle. Confirmó la neumonía y la desnutrición. Recomendó reposo absoluto, una dieta especial y medicación. ¿Puede recuperarse por completo?, preguntó Martín. Sí. Le tomará tiempo, pero es posible. Esa noche, mientras preparaban la cena para los niños, Martín habló con Sofía. Sofía, tengo que decirte algo. La invitada que está en casa, es tu mamá. La niña lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Está enferma? Sí. Pero está aquí, para quedarse. En unos días podrá verte. Está descansando. Sofía abrazó fuerte a su peluche. ¿No se va a ir otra vez? Martín sintió el golpe directo al pecho. No, Sofía. Se queda. La niña bajó la cabeza y se quedó en silencio. Fue la primera vez que Martín no supo qué decirle. Durante los siguientes días, Daniela mejoró poco a poco. Dormía, comía, tomaba su medicina. Rosa le llevaba las noticias de los niños. Y de vez en cuando, Sofía le dejaba dibujos en la puerta. Una tarde, cuando ya podía caminar por sí sola, pidió ver a Martín. Gracias por todo. No sé cómo pagártelo. Me salvaste la vida. Y la de mis hijos. No necesitas pagarme nada. Hice lo que cualquier persona con corazón habría hecho. No todo el mundo lo habría hecho. Tú solo necesitas tiempo. Y cuando estés lista, verás a tus hijos. Daniela lo miró a los ojos. Ya estoy lista. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Martín sabía que el momento era delicado. Sofía, a pesar de su edad, había sufrido demasiado. No se podía improvisar el reencuentro con su madre. Así que antes de permitir que Daniela viera a sus hijos, habló con Rosa, con la niñera y preparó todo para que el ambiente fuera cálido, sin presión. Esa tarde, con las cortinas abiertas dejando pasar el sol, Martín entró a la habitación donde Sofía jugaba en la alfombra con bloques de colores. Nicolás dormía cerca, en una pequeña cuna portátil. Sofía, quiero presentarte a alguien. La niña lo miró, alerta. Entonces, Daniela entró. Llevaba un vestido limpio y sencillo, el cabello peinado en una trenza. Estaba visiblemente nerviosa, con los ojos enrojecidos. Hola, cariño, dijo, con voz suave. Soy mamá. Sofía no se movió. La miraba, tensa. Sus manos dejaron de jugar con los bloques. Te fuiste, susurró. Lo sé, mi amor, dijo Daniela, dando un paso adelante. Me enfermé. Estaba muy mal. No sabía qué hacer. La niña bajó la mirada, con el ceño fruncido. ¿Y por eso nos dejaste solos? Daniela se arrodilló en el suelo, quedando a su altura. Pensé que sería mejor. Estaba confundida. Pero me equivoqué. Nunca debí dejarlos. Y no volveré a hacerlo. Sofía miró a Martín, como buscando una confirmación. Él asintió, tranquilo. La niña dio un paso hacia su madre, luego otro. Finalmente, se lanzó a sus brazos. Daniela la abrazó con fuerza, llorando en silencio. Te extrañé tanto, mi cielo. Sofía no respondió, pero se quedó ahí, abrazada,
como si quisiera recuperar todo el tiempo perdido en ese instante. ¿Y Nico?, preguntó Daniela, señalando al bebé dormido. ¿Quieres cargarlo?, preguntó Martín. Ella asintió. Martín lo levantó con cuidado y se lo pasó. Daniela lo recibió como si sostuviera un pedazo de su alma. Se le salieron nuevas lágrimas al sentir su peso, al ver su carita redonda, al notar cuánto había crecido. Hola, pequeño, soy yo. Soy mamá. Martín observó la escena en silencio. Había algo profundamente sanador en ese momento. Aunque nada podía cambiar el pasado, estaba claro que había una oportunidad de recomponer el presente. Esa noche, Daniela cenó con ellos por primera vez. Era una mesa pequeña, pero cálida. Había sopa, pan recién hecho y una atmósfera que no se había sentido en esa casa en años. Sofía habló poco, pero no se despegó de su madre. Y Nicolás, sin saberlo, se aferraba a ella como si supiera exactamente quién era. Cuando los niños se fueron a dormir, Daniela y Martín quedaron en la sala. El fuego crepitaba en la chimenea. No sé cómo agradecerte todo esto, dijo ella, con la mirada perdida en las llamas. No necesitas hacerlo. No estoy aquí por agradecimientos. Estoy aquí porque vi algo en Sofía, en ti, que no podía ignorar. Daniela lo miró. Tenía los ojos cansados, pero también llenos de gratitud. ¿Siempre fuiste así?, Martín negó con una sonrisa. No. De hecho, era todo lo contrario. Siempre fui frío, cerrado, dedicado al trabajo. Hasta esa noche en la nieve. Daniela bajó la mirada, pensativa. Mi madre siempre decía que hay personas que aparecen justo cuando más las necesitas. Como si el destino las pusiera en tu camino. ¿Cómo era tu madre? Fuerte. Amable. Me crió sola. Nunca me dijo quién era mi padre. Solo que fue alguien importante. Que la ayudó por un tiempo y luego desapareció. ¿Nunca quiso contar más? No. Decía que era un capítulo cerrado. Aunque una vez, cuando bebió demasiado, dijo que trabajó para un empresario famoso. Que él no quiso hacerse cargo. Me mandó lejos y nunca volvió a buscarme. Martín se tensó. ¿Recuerda su nombre? El de ella sí. Elena Suárez. Pero nunca supe el del hombre. Solo sé que tenía propiedades, que era influyente. Ella trabajó como su asistente personal. Martín se quedó en silencio. Un cosquilleo subió por su espalda. ¿Dijiste Elena Suárez? Sí, ¿la conoces? Él no respondió de inmediato. Un nombre del pasado, olvidado hacía mucho, regresó con fuerza. Recordó vagamente a una mujer joven, hermosa, que trabajó en la empresa de su padre por unos meses. Luego desapareció de un día para otro. Su padre no dio explicaciones. ¿Tu madre mencionó algún nombre? Aunque fuera solo una vez. Daniela frunció el ceño. Una vez la oí murmurar Ricardo. No sé si era él. Martín se levantó, caminó hasta la ventana. Su mente giraba como un torbellino. Ricardo. ¿Ricardo Herrera? No lo sé. Ese es. Es mi padre. Daniela lo miró, confundida. ¿Qué estás diciendo? Martín se giró, visiblemente alterado. Mi padre tuvo una asistente llamada Elena Suárez hace más de 20 años. Era joven. Hermosa. Trabajó unos meses y luego desapareció. Nunca dijo por qué. Y cuando alguien preguntaba, se ponía nervioso. Daniela se levantó lentamente, sintiendo que algo muy grande se revelaba. ¿Estás diciendo que? Creo que eres mi hermana. Que los niños son mis sobrinos. El silencio cayó como un muro. Ambos se miraron, paralizados. Eso no puede ser, murmuró Daniela. Martín asintió lentamente, como entendiendo algo que le daba sentido a todo. Por eso sentí lo que sentí. Por eso no pude dejarlos. Porque algo en mí los reconocía, aunque no sabía por qué. Daniela se sentó,
temblando. Entonces, todo este tiempo, tú y yo, somos familia. Un nudo en la garganta los envolvía a los dos. Daniela tenía los ojos enrojecidos, y Martín apenas podía respirar. ¿Qué haremos ahora? Martín se sentó a su lado, aún en shock. Lo primero es encontrar la verdad. Hablar con mi padre. Si esto es cierto, él debe saberlo. ¿Y si lo niega? Entonces lo enfrentaré. Pero ya no puedo quedarme con esta duda. Daniela asintió. ¿Y los niños? ¿Les diremos? Con el tiempo. Cuando sepamos todo con certeza. Por ahora, lo importante es que estás con ellos. Que están juntos. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Gracias, Martín. Por todo. Y ahora más que nunca. Gracias por no dejarnos solos. Martín le tomó la mano. Nunca lo haré. Martín no pudo dormir esa noche. Las palabras de Daniela, los recuerdos, la sospecha de un lazo familiar desconocido, todo le daba vueltas en la cabeza. Si lo que ella decía era cierto, y todo encajaba perfectamente, entonces Daniela era hija de su padre. Su media hermana. Y eso convertía a Sofía y a Nicolás en sus sobrinos. Pasó horas revisando su memoria. Recordaba perfectamente a Elena Suárez, la asistente personal que trabajó con su padre cuando él era apenas un adolescente. Era simpática, eficiente, siempre educada. Pero un día desapareció. Martín pensó que simplemente había renunciado. Años después, escuchó a su padre gritar por teléfono y luego tirar una carpeta al suelo. Nunca entendió el motivo de aquel arranque. Ahora, todo cobraba sentido. A la mañana siguiente, Martín se preparó para lo inevitable. Iría a ver a su padre. Se dirigió a la sede principal de Grupo Herrera, la empresa familiar que dirigía junto a su padre desde hacía años. Ricardo Herrera era un hombre fuerte, estricto, y con una reputación intachable en el mundo de los negocios. No era fácil enfrentarlo, pero esta vez Martín tenía que hacerlo. Al llegar, la asistente de Ricardo lo recibió con una sonrisa nerviosa. Su padre lo espera en la sala de reuniones privada. Martín asintió, cruzó el pasillo con paso firme y abrió la puerta. Ricardo estaba de pie, mirando por la enorme ventana que ofrecía vista a toda Florencia. Martín saludó, sin girarse. Qué raro que quieras una reunión sin explicar el motivo. ¿Problemas con el proyecto en Milán? No es sobre negocios, papá. Ricardo se giró lentamente y lo miró con esa expresión que tanto había visto en su infancia. Seriedad, control, frialdad. Entonces, ¿de qué se trata? Martín se sentó frente a él y respiró profundo. Quiero hablarte sobre algo que descubrí. O mejor dicho, sobre alguien. Ricardo alzó una ceja. Te escucho. ¿Recuerdas a Elena Suárez? Fue tu asistente hace unos 24 años. El rostro de Ricardo no se inmutó, pero Martín notó un leve endurecimiento en su mandíbula. Sí. ¿Por qué la mencionas? Tuvo una hija. Su nombre es Daniela. Hoy tiene 24 años. Vive en condiciones muy precarias. Hace unas semanas, encontré a sus hijos abandonados frente a un hotel. Una niña de 5 años y un bebé de 4 meses. Resultaron ser sus hijos. Y ella, según lo que me contó, es tu hija. El silencio llenó la habitación. Ricardo apartó la mirada y volvió a mirar por la ventana. Eso es absurdo. Elena renunció y se fue. Nunca me dijo que estaba embarazada. No me mientas, dijo Martín, con tono firme. Ya no soy un niño. Sé cómo manejas las cosas. Sabes ocultar errores. Pero esta vez no puedes. Encontré los registros, papá. Una transferencia hecha poco después de su salida. Un contrato de confidencialidad. Todo firmado por ella. Ricardo se quedó callado unos segundos. Lo hice por el bien de todos, respondió finalmente. Tu madre estaba enferma en ese entonces. Un escándalo habría terminado con su salud.
Y sí, lo supe. Me enteré del embarazo. Le ofrecí dinero. Le pedí que se fuera y no regresara. Martín apretó los puños. ¿Y no volviste a pensar en ella? ¿En la hija que dejaste crecer en la miseria? Fue lo mejor, insistió Ricardo. ¿Qué querías que hiciera? ¿Arruinarlo todo por un desliz? Era tu hija, exclamó Martín, alzando la voz por primera vez. ¿Cómo pudiste ser tan frío? Ricardo finalmente lo miró, serio. He tomado muchas decisiones difíciles en la vida. Esa fue una más. Pues yo he decidido algo también, dijo Martín, poniéndose de pie. Daniela y sus hijos están viviendo conmigo. Y no permitiré que sigas negando lo que hiciste. Vas a reconocerlos. Vas a mirarlos a los ojos y decirles la verdad. ¿Y si no lo hago? Retó Ricardo, alzando el mentón. Entonces perderás todo respeto que me queda por ti. Porque ya no puedo mirarte como antes. Y si me obligas, lo haré público. Ricardo lo observó en silencio. Por primera vez en años, Martín vio una grieta en su expresión. Vulnerabilidad. Quiero conocerla, dijo finalmente. A ella, y a los niños. Martín asintió. Te espero esta tarde en casa. Horas después, Martín estaba de regreso en su hogar. Le costó explicar a Daniela lo que había ocurrido, pero lo hizo con tacto. Le contó que su madre había trabajado para Ricardo Herrera, que él había confirmado el embarazo, que la había alejado, y que ahora quería verla. Daniela se quedó en silencio. ¿Viene aquí? Sí. No sé si estoy lista. No tienes que estarlo. Solo, escúchalo. Esa tarde, Ricardo Herrera llegó puntual. Lo recibieron con cautela. Rosa lo guió hasta el salón, donde Daniela lo esperaba sentada en el sofá. Llevaba el mismo vestido de la tarde anterior, pero esta vez estaba peinada, arreglada, erguida. Martín estaba junto a ella. Sofía jugaba en la alfombra y Nicolás dormía en su cuna. Ricardo se detuvo en seco al verla. Los ojos de Daniela eran una copia exacta de los suyos. No había duda. La sangre hablaba. Hola, dijo Daniela, con voz baja pero firme. Ricardo la miró fijamente. Hola. Daniela. Hubo un silencio tenso. Martín rompió la incomodidad. Papá, ella es tu hija. Ricardo asintió, bajando un poco la cabeza. Lo sé. Lo veo. Daniela se levantó. ¿Por qué? No tengo una respuesta que no suene egoísta, respondió Ricardo. Tenía miedo. De perderlo todo. De enfrentar a tu madre. De lo que dirían. Así que tomé la salida fácil. Me aseguré de que no regresaras. ¿Y ahora qué quiere? Preguntó Daniela. Ricardo la miró a los ojos, y por primera vez, bajó la guardia. Conocerte. Conocer a mis nietos. No tengo derecho a pedir perdón, pero lo intento. Sofía levantó la vista. ¿Tú eres el abuelo? Ricardo la miró con sorpresa. No supo qué decir. Era un hombre acostumbrado a hablar frente a cientos, pero esa niña lo dejó sin palabras. Sí, respondió con dificultad. Soy tu abuelo. Sofía se le acercó lentamente, como evaluándolo. ¿Y vas a quedarte o vas a irte como mamá? Ricardo se agachó un poco, incómodo, y tomó la mano de la niña. Me gustaría quedarme. Si tú me dejas. Sofía lo miró con ojos serios, y luego asintió muy levemente. Daniela, desde el sofá, se llevó una mano a la boca para contener la emoción. Martín observó todo en silencio, con el pecho encogido. Por primera vez, algo roto comenzaba a repararse. Los días siguientes a ese encuentro fueron extraños para todos. Daniela seguía sintiendo una mezcla de rabia y confusión, pero también un atisbo de alivio. Había enfrentado al hombre que, sin saberlo durante toda su vida, era su padre. Sofía, en cambio, parecía aceptar con naturalidad lo que para los adultos era una tormenta emocional.
Ricardo comenzó a visitar la casa casi a diario. Al principio, sus visitas eran breves. Se sentaba un rato en la sala, hablaba con Sofía, observaba a Nicolás dormir, y luego se marchaba en silencio. Martín lo miraba con cautela. Aunque admiraba el intento de su padre por reparar algo del pasado, también sabía que las heridas no sanaban con palabras bonitas y visitas programadas. Una tarde, mientras Daniela preparaba la merienda con ayuda de Rosa, Ricardo apareció con 2 pequeñas cajas envueltas en papel brillante. ¿Y esto?, preguntó Daniela, cruzando los brazos. Un pequeño detalle. Nada caro. Solo quería traerles algo a los niños. Sofía entró corriendo y se detuvo en seco al ver los regalos. ¿Eso es para nosotros? Sí, respondió Ricardo. Este es para ti. Y este, para Nicolás. Sofía tomó la caja con una mezcla de emoción y duda. Al abrirla, encontró un collar con un colgante en forma de elefante. Es como mi peluche. Exacto. Martín me dijo que te encantan los elefantes. Mira detrás del colgante, hay algo grabado. Sofía lo giró con cuidado. Das. Para Sofía, con todo mi cariño. Tu abuelo. La niña lo abrazó de inmediato, sin pedir permiso. Ricardo, visiblemente sorprendido, respondió al abrazo con cierta torpeza, pero también con una sonrisa genuina. Ese gesto marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, Ricardo comenzó a quedarse más tiempo. Aprendió a cambiar pañales con torpeza, escuchó cuentos de Sofía como si fueran las historias más importantes del mundo, e incluso se sentó en el suelo para ayudarla a armar un castillo con bloques. Martín lo observaba con sentimientos encontrados. Era como ver a un desconocido usando la cara de su padre. Jamás lo había visto actuar con tanta paciencia, con tanto interés genuino por los pequeños detalles. ¿Dónde estaba ese hombre durante su infancia? Una noche, después de que los niños se durmieran, Ricardo pidió hablar con Martín y Daniela en privado. Hay algo que tengo que decirles, anunció mientras tomaban asiento en la biblioteca. Algo que me ha costado asumir, pero ya no quiero callarlo. Daniela se tensó. ¿Qué es? Ricardo bajó la mirada. Me han diagnosticado cáncer de páncreas. Está en etapa avanzada. Según los médicos, tengo entre 6 y 8 meses. El silencio fue inmediato. Daniela se llevó la mano a la boca, sin saber qué decir. Martín sintió que todo el aire se le escapaba del pecho. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó finalmente. Desde hace unas semanas. Antes de que viniera a conocerlos. Al principio no quería decir nada. Pero después de verlos, no quería irme de este mundo sin decirles la verdad. Daniela se levantó de golpe. ¿Entonces por eso te acercaste? ¿Por culpa? No solo por culpa, respondió Ricardo con voz cansada. Sí, fue lo que me empujó a pensar en todo lo que hice mal. Pero cuando te vi, cuando vi a los niños, sentí algo que no había sentido en años. No sé si merezco su perdón. Solo quiero aprovechar lo que me queda para conocerlos. Martín se quedó en silencio, mirando a su padre con una mezcla de compasión y resentimiento. Tú siempre decías que el tiempo era oro, le dijo. Pues ahora lo tienes contado. Y sí, quizás sea el momento de usarlo para algo que valga la pena. Ricardo asintió. Eso intento. En los días siguientes, la enfermedad de Ricardo se volvió más evidente. Perdía peso, se cansaba con facilidad, pero aún así se esforzaba por pasar tiempo con su nueva familia. Sofía lo adoraba. Nicolás sonreía cada vez que lo veía entrar a la sala. Una tarde, mientras almorzaban en el jardín de la casa, Sofía se acercó con un dibujo. Mira, abuelo. Es un retrato de todos nosotros. Aquí estás tú, aquí mamá, aquí Martín, aquí Nico, y aquí estoy yo con mi collar de elefante. Ricardo observó el dibujo con detenimiento. Era torpe, infantil, pero lo miraba como si fuera una obra de arte. Le temblaban las manos al sostenerlo. Gracias, Sofía.
Es el mejor regalo que me han hecho. Daniela, que observaba desde la mesa, sintió un nudo en la garganta. Había tardado en confiar, en abrirse. Pero al ver esa escena, algo dentro de ella comenzó a soltar la rigidez del pasado. Esa noche, después de acostar a los niños, fue al despacho de Martín. ¿Puedo pasar? Claro. Respondió él, dejando a un lado unos papeles. Daniela se sentó frente a él. No puedo creer todo lo que ha pasado en tan poco tiempo. Pasamos de dormir en la calle, a vivir aquí, con calefacción, juguetes y visitas de un abuelo que no sabíamos que teníamos. Martín asintió, también con expresión pensativa. Mi vida era muy distinta antes de conocerlos. Creía que tenía todo bajo control. Que lo único importante era el trabajo. Pero ahora me doy cuenta de que me faltaba lo esencial. Una familia. Ella lo miró con dulzura. Nunca te lo dije bien, pero gracias. No solo por ayudarnos, sino por quedarte. Martín sonrió. Lo haría 1000 veces. ¿Y cuándo? Daniela dudó, cuando él ya no esté, ¿seguirás aquí? Martín la miró directo a los ojos. Sí. Ustedes son parte de mi vida ahora. No los pienso dejar. Daniela soltó un suspiro, como si finalmente pudiera descansar. ¿Y qué haremos con todo esto? Preguntó, señalando la casa, la familia, el apellido, el futuro. Lo que se hace con lo más valioso, respondió Martín. Cuidarlo. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra mango. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. La primavera comenzó a hacerse presente en Florencia. Los árboles del jardín florecían, y el sol llenaba cada rincón de la casa con una luz suave y reconfortante. Los días eran más largos, los momentos más cálidos, y la familia que se había formado sin esperarlo comenzaba a encontrar una rutina que, aunque todavía nueva, ya se sentía estable. Ricardo, aunque más delgado y con los rasgos marcados por la enfermedad, parecía revitalizado en espíritu. Pasaba las tardes con Sofía, leyendo cuentos o ayudándola a pintar. Nicolás comenzaba a gatear, y ver a su nieto moverse por toda la sala se había vuelto su pasatiempo favorito. Una tarde, mientras Daniela y Martín preparaban limonada en la cocina, Rosa entró al salón con una sonrisa discreta. Señor Martín. Don Ricardo está en el jardín con Sofía. Ella le está enseñando a construir una casa para hadas. Martín rió por lo bajo. Nunca imaginé a mi padre haciendo manualidades con ramas y flores. A veces las personas cambian cuando descubren que les queda poco tiempo, dijo Rosa, dejando el comentario suspendido en el aire. O simplemente muestran quienes fueron siempre, pero tenían miedo de ser. Martín asintió, en silencio. Al salir al jardín, encontró a su padre agachado, intentando que una ramita se mantuviera en pie mientras Sofía la adornaba con pétalos de colores. Daniela observaba desde una manta con Nicolás en brazos. La escena era tan entrañable que a Martín le costaba creer que apenas semanas atrás esa imagen habría sido imposible. ¿Necesitan refuerzos?, preguntó, acercándose. Sí, respondió Sofía con emoción. Abuelo dice que el techo se cae porque las hadas no le pusieron pegamento mágico. Ricardo sonrió, con el sudor en la frente y tierra en las manos. ¿Tú nunca me viste así, hijo? Jamás, respondió Martín, riendo. De hecho, no sabía que te gustaba ensuciarte las manos. Hay muchas cosas que no sabías de mí, dijo Ricardo con un tono que, si bien era ligero, guardaba profundidad. Después del proyecto de casa para hadas, se sentaron todos bajo la sombra de un árbol. Rosa trajo una bandeja con limonada y pastas. ¿Sabes?, dijo Ricardo, mientras Nicolás jugaba con su corbata. Me paso las noches pensando en cuánto tiempo desperdicié. Todo lo que me perdí por tener miedo. ¿Miedo a qué?, preguntó Daniela. A sentir. A equivocarme. A reconocer que, detrás de toda esa imagen de empresario implacable, había un hombre solo, que no sabía cómo manejar lo que sentía. Me escondí detrás del trabajo porque era más fácil.
No eras el único, dijo Martín, mirando a su padre con una sinceridad que no solía mostrar. Yo también construí mi vida alrededor de contratos y reuniones. Hasta que llegó Sofía, y me dijo, no quiere un bebé, señor. Todos rieron con suavidad. Daniela miró a su hija con orgullo, mientras Sofía sonreía sin entender por completo lo profundo de aquellas palabras. A veces pienso, añadió Ricardo, tomando la mano de su nieta, que los niños tienen la sabiduría que nosotros perdemos de adultos. Ellos no esconden lo que sienten, dijo Daniela. Viven lo que hay. Con miedo, con alegría, con todo. La tarde continuó entre risas, recuerdos y juegos. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Rosa se llevó a los niños a bañar y Ricardo pidió quedarse un momento más con Martín y Daniela. Hay algo más que quiero contarles, dijo, con voz baja. Algo importante. Ambos lo miraron atentos. He hablado con mis abogados. He modificado mi testamento. Daniela, tú y tus hijos están incluidos. Pero no solo eso. Quiero que seas reconocida legalmente como mi hija. Que tu apellido quede unido al mío. Que Sofía y Nicolás tengan también ese derecho. Daniela se quedó sin palabras. No sé qué decir. No digas nada, respondió Ricardo. Solo, acepta lo que debería haber sido tuyo desde el principio. No puedo regresar el tiempo, pero puedo asegurarme de que no se repita la historia. Martín asintió. Es lo correcto, papá. Y también he decidido otra cosa, continuó Ricardo. Cuando ya no esté, quiero que tú, miró a Martín, y tú, miró a Daniela, continúen juntos. No hablo de amor, ni de responsabilidades forzadas. Hablo de unión. De familia. Que Sofía y Nicolás no pierdan nunca más lo que acaban de ganar. Daniela tragó saliva. Le costaba imaginar el mundo sin Ricardo, ahora que por fin comenzaba a conocerlo. Martín le puso una mano sobre el hombro y ella, en un gesto que ya se le hacía natural, se la sostuvo. Estaremos bien, dijo él. Ellos nos tienen a los dos. Ricardo cerró los ojos un momento, como grabando ese instante en su memoria. Luego se puso de pie lentamente. Será mejor que me vaya. Mañana tengo otra sesión de quimioterapia. Pero si Sofía pregunta por mí, dile que volveré a enseñarle a jugar ajedrez, como prometí. ¿Lo harás?, aseguró Martín. Ricardo se fue esa noche con una sonrisa tranquila. Y aunque todos sabían que su cuerpo estaba debilitado, también sabían que su alma estaba más viva que nunca. En los días que siguieron, los encuentros familiares se volvieron costumbre. Ricardo almorzaba con ellos, ayudaba a preparar meriendas, leía cuentos a los niños. Incluso pidió que le instalaran un sillón reclinable en la sala, para descansar allí sin tener que volver a su apartamento cada tarde. Pero el tiempo no perdona. Y aunque luchaba con todo lo que tenía, cada día estaba más delgado, más pálido, más lento. Una mañana, mientras Rosa preparaba el desayuno, Martín entró con una expresión seria. Papá está muy débil. Apenas pudo levantarse hoy. ¿Quieres que llame al doctor?, preguntó Daniela. Ya viene en camino. Sofía, que acababa de bajar por las escaleras con su collar de elefante, escuchó sin entender del todo. ¿Mi abuelo está enfermo otra vez? Martín se agachó para mirarla a los ojos. Sí, princesa. Hoy necesita descansar más. ¿Va a ponerse bien? Martín tardó en responder. Vamos a cuidarlo mucho. Para que esté tranquilo. La niña asintió, abrazó fuerte a su peluche y fue a sentarse junto a Nicolás, que jugaba con unos bloques en la alfombra. Daniela se acercó a Martín. ¿Quieres que le diga algo? No aún. Creo que mi padre debe decidir cuándo es el momento. ¿Y si no tiene tiempo? Entonces, nosotros se lo diremos. Pero por ahora, hagamos que estos días cuenten. La salud de Ricardo empeoraba con cada amanecer. Ya no podía subir escaleras sin ayuda, sus visitas se redujeron a unas pocas horas al día y, finalmente, se instaló de forma permanente en una de las habitaciones del primer piso, justo al lado del salón.
Rosa y el doctor Zúñiga se turnaban para revisarlo, y Daniela se encargaba de que siempre tuviera comida ligera, sus medicamentos y compañía. Sofía, con la sensibilidad que solo los niños poseen, lo visitaba cada tarde con sus dibujos. A veces hablaban, otras simplemente se quedaban en silencio mirando por la ventana. Nicolás, por su parte, gateaba hasta el borde de su cama, y Ricardo se esforzaba por estirar la mano y acariciarle la cabeza, aunque el esfuerzo lo dejaba exhausto. Una tarde, cuando el doctor terminó una revisión especialmente delicada, se reunió con Martín y Daniela en la biblioteca. Ricardo está estable, pero muy débil. Lo que le queda de tiempo ya no se mide en meses, sino en semanas. Quizá menos. Daniela cerró los ojos un instante, como conteniendo las lágrimas. ¿Sufre?, preguntó Martín. No tanto como podría, gracias a la medicación. Pero está cansado. Muy cansado. Ustedes son lo único que lo mantiene despierto cada mañana. Después de que el doctor se fue, Martín caminó hasta la sala. Ricardo estaba dormido, con el rostro hundido entre las mantas. Al sentir los pasos, abrió lentamente los ojos. ¿Cómo estás?, preguntó Martín. No muy bien, pero aún aquí. Martín se sentó junto a la cama, en silencio. Estuve pensando, dijo Ricardo con voz ronca. Durante tantos años, creí que lo único que me daría paz sería el éxito. Las propiedades, las cifras, los aplausos. Pero ahora todo eso me parece tan lejano. Martín lo miró con seriedad. Lo que hiciste por esta familia en estos últimos meses, vale más que cualquier edificio que hayas levantado. Ricardo sonrió apenas. Eso me consuela. Esa noche, Ricardo pidió hablar con Daniela. Rosa la encontró en la cocina y le avisó en voz baja. Daniela dejó lo que hacía y fue directo a su habitación. ¿Querías verme?, Ricardo asintió con dificultad. Siéntate. Quiero hablar de algo importante. Ella se sentó junto a su cama. Te escucho. No sé si alguna vez podré reparar todo el daño que te causé. Pero si me lo permites, quiero dejarte algo más que dinero. Quiero dejarte un apellido. Un espacio en este mundo que te fue negado. Daniela asintió lentamente. Martín ya me lo contó. Me dijo que los papeles están en marcha. No quiero que lo veas como una compensación. Es una forma de decirte que lamento haberme perdido tu infancia. Que lamento no haberte buscado. No haberte protegido. Lo sé, susurró Daniela. Pero estoy aquí. Estoy contigo. Eso es lo que importa ahora. Ricardo cerró los ojos, y de ellos se escapó una lágrima. Gracias. Días después, Martín organizó una comida en el jardín. Nada extravagante, solo un mantel sobre el césped, una cesta de pan recién hecho, limonada fría y una tarde soleada. Ricardo fue trasladado en una silla especial, con la ayuda de Rosa y el doctor. Estaba delgado, pero sonriente. Prometí un picnic con mis nietos, y aquí estoy, dijo al llegar al jardín. Sofía corrió a su lado con su sombrero de flores. Hoy puedes sentarte con nosotros en el Club de las Hadas. Pero tienes que contar una historia. ¿Una historia?, dijo Ricardo, fingiendo sorpresa. Creo que puedo inventar una. Todos se acomodaron. Daniela puso a Nicolás sobre una manta a su lado, y Martín sirvió limonada en vasos de colores. Ricardo comenzó a hablar con voz baja, pero firme. Había una vez un hombre que construyó muchos castillos de piedra. Pero ninguno de ellos tenía ventanas. ¿Por qué?, preguntó Sofía. Porque tenía miedo de que lo vieran por dentro, respondió Ricardo. Pero un día, encontró a una niña con un elefante de peluche que le mostró que el sol entraba por las grietas y que no debía tener miedo de abrir una ventana. Sofía se quedó pensativa. Martín y Daniela intercambiaron una mirada silenciosa. Sabían lo que esa historia significaba. ¿Y el hombre fue feliz después?, preguntó Sofía. Fue libre, dijo Ricardo. Que no es lo mismo, pero es mejor.
Esa tarde quedó grabada en todos como una de las más tranquilas. Se sentían unidos, en paz, sin máscaras. Incluso Ricardo, entre sus silencios, se notaba sereno. Unos días después, Ricardo pidió ver a Martín a solas. Estaban en la biblioteca. El aire olía a madera y libros antiguos. «Hijo», dijo Ricardo, «tú vas a quedarte con todo esto. Con la empresa. Con la casa. Con los recuerdos. Pero quiero que me prometas algo». «Lo que sea», respondió Martín. «No pierdas de vista lo importante. El trabajo es solo una parte. La vida, la verdadera vida, está en momentos como los que hemos vivido estas semanas». Martín asintió, tragando con dificultad. «Lo he entendido. Gracias a ti». Ricardo lo tomó de la mano. «Estoy orgulloso de ti. Lo estuve siempre. Pero no supe decirlo». Martín bajó la cabeza, sintiendo cómo se le llenaban los ojos. «Gracias, papá. Y cuida de ella», añadió Ricardo, refiriéndose a Daniela. «No porque sea tu hermana, sino porque es una mujer valiente. Ha luchado tanto, merece tener una vida llena de amor». Martín asintió con fuerza. «Lo haré». Las semanas siguientes fueron una cuenta regresiva. Ricardo se fue apagando poco a poco, como una vela que se resiste al viento. Pero nunca se quejó. Nunca dejó de mirar con ternura a sus nietos ni de sonreír a su hija. Una madrugada, justo cuando comenzaban a asomar los primeros rayos de sol, Ricardo Herrera se fue. En paz. En su cama, rodeado de fotos, dibujos y una carta que había escrito para cada uno. Martín fue quien lo encontró. Daniela llegó al poco tiempo, sabiendo, sin que nadie tuviera que decirle nada. No hubo gritos, ni llanto escandaloso. Solo un silencio profundo y un abrazo largo entre hermanos. Entre hijos. Entre personas que, después de tantas pérdidas, por fin habían encontrado algo parecido a un hogar. La carta que Ricardo dejó para Sofía decía: «Querida princesa, gracias por mostrarme que las hadas existen. Te llevaré en mi corazón a donde quiera que vaya. Nunca dejes de sonreír. Te quiere, tu abuelo». La mañana del entierro fue silenciosa y sobria. La familia decidió hacer algo íntimo, sin invitados ni prensa. Solo ellos, Martín, Daniela, Sofía, Nicolás, Rosa y el doctor Zúñiga. No hubo discursos largos, ni flores excesivas. Solo palabras sinceras, compartidas bajo un cielo nublado que parecía acompañar el momento con respeto. Sofía llevó su dibujo favorito y lo colocó sobre el ataúd con mucho cuidado. Nicolás, sin entender del todo lo que ocurría, observaba desde los brazos de su madre. Martín sostuvo la mano de Daniela todo el tiempo. No hacía falta hablar. Ambos sabían lo que esa pérdida significaba, aunque llegara en un contexto distinto, inesperado, incluso milagroso. Ricardo Herrera se fue habiendo hecho lo que muchos no logran: enmendar parte de sus errores y despedirse sabiendo que había dejado algo bueno atrás. «Ya no va a volver, ¿verdad?», preguntó Sofía, en voz baja, esa misma tarde. Estaban en el jardín. Daniela y Martín la acompañaban, sentados en el pasto. El viento soplaba suave entre las flores. «No», respondió Martín con dulzura. «Pero dejó muchas cosas aquí». «¿Cómo qué?». «Como tus cuentos. Tus dibujos. Tu collar de elefante», respondió Daniela. «Y sobre todo, te dejó a ti». Sofía acarició su collar, pensativa. «Entonces nunca se fue del todo». «Exactamente», dijo Martín. «Porque lo que uno ama de verdad, nunca desaparece». Después de eso, las semanas avanzaron con la calma de quien vuelve a respirar después de una tormenta. La casa se transformó oficialmente en un hogar compartido. Daniela y los niños se instalaron de forma permanente, ya no como invitados, sino como parte esencial de la vida de Martín. El apellido Herrera fue añadido al de Daniela, como su padre lo deseaba, y Sofía y Nicolás quedaron también registrados como parte del legado familiar.
no por conveniencia, ni por obligación, sino porque ya no tenía sentido negarlo, eran una familia real, tejida por el destino, los errores, las segundas oportunidades y el amor inesperado. Martín reorganizó su vida. Comenzó a trabajar desde casa la mayoría del tiempo. Ya no se le veía en tantos eventos ni en cenas de gala. Prefería estar en la cocina mientras Sofía leía en voz alta algún cuento inventado o jugar con Nicolás después del almuerzo. Las reuniones importantes las manejaba por videollamada, y se dio cuenta de algo sorprendente: no perdía eficiencia por estar en casa, la ganaba. Una tarde, Daniela llegó al despacho donde Martín revisaba algunos planos. «Estoy pensando en volver a estudiar». ¿Diseño gráfico? Ella asintió. Lo dejé hace años. Pero siempre fue mi pasión. He estado haciendo cursos en línea, y me encanta. Entonces hazlo, dijo Martín. Tendrás todo mi apoyo. ¿Y si me cuesta compaginarlo con los niños? No estarás sola. Somos un equipo. Daniela sonrió, con esa sonrisa suya que tenía algo de orgullo, algo de ternura y algo de fuerza. Gracias, Martín, por hacer que esto sea posible. Gracias a ti, por confiar en mí, respondió él. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Nicolás comenzó a dar sus primeros pasos, y Sofía ya escribía pequeñas cartas para su abuelo, que luego dejaba en una cajita blanca que colocaron en el jardín, bajo el roble donde él solía sentarse. ¿Crees que las recibe?, le preguntó un día a Daniela. Claro que sí, respondió su madre, abrazándola. A los abuelos nunca se les pierden las cartas que vienen del corazón. Un domingo, mientras todos compartían una comida en el jardín, Sofía miró a Martín con una seriedad poco común en ella. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro, princesa. ¿Tú eres como mi papá? Martín se quedó en silencio unos segundos, y luego sonrió. No soy tu papá biológico, pero sí me siento como si lo fuera muchas veces. Sofía pareció meditarlo. Entonces, ¿puedo decirte papá a veces? Martín sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Claro que sí, cuando tú quieras. Vale, dijo ella, sonriendo con naturalidad. Porque a veces siento que ya lo eres. Daniela, que observaba desde la mesa, dejó escapar una lágrima que no quiso esconder. Era una lágrima de gratitud. Días después, Martín encontró una carta en su escritorio. Era una de las que Ricardo había dejado antes de morir, con su nombre escrito en letras firmes. Martín, fuiste mejor hijo de lo que merecí. Aprendí más de ti en estos últimos meses que en toda mi vida. Gracias por no dejarme morir solo. Gracias por cuidar de tu hermana y tus sobrinos. Te amo, aunque nunca supe cómo decirlo en voz alta. Papá. Martín se quedó leyendo esas líneas durante largo rato. Luego dobló la hoja, la guardó en el primer cajón del escritorio, y salió al jardín. Allí estaban Daniela, Sofía y Nicolás, jugando con un pequeño balde de agua y flores caídas. ¿Me uno?, preguntó. Sí, gritó Sofía. Pero tienes que mojarte las manos. Martín se arremangó y se unió al juego. Ese era el nuevo contrato que había firmado con la vida. Estar presente, dejarse amar y construir día a día, con paciencia y ternura, el hogar que durante tantos años creyó no necesitar. Porque